El patriarca Abraham 64-02-07 predicado el viernes 7 de febrero de 1964 en el recinto ferial del condado de Kern en Bakersfield, California, 1 hora y 5 minutos. 1. El libro de Génesis de nuevo, el capítulo 22, comenzando con el versículo 15. Y ahora esperamos hablar unos momentos para comenzar el servicio. Génesis 22, comenzando con el versículo 15. Y el ángel del Señor llamó a Abraham desde el cielo por segunda vez, y dijo: Por mí mismo he jurado, dice el Señor, por cuanto has hecho esto y no me has negado a tu hijo, tu único hijo, que bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Y en tu descendencia serán benditas todas las naciones de la tierra, por haber obedecido mi voz. Génesis 22, 15. Y el ángel de Jehová llamó a Abraham desde el cielo la segunda vez, Génesis 22, 16, y dijo: Por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto, y no me has rehusado tu hijo, tu único. Génesis 22, 17. Te bendeciré, y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos, Génesis 22, 18. Y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. ¡Qué promesa! Gracias a la obediencia. La obediencia es lo que Dios quiere. Se dijo: la obediencia es mejor que el sacrificio. Obedecer al Señor es mejor que cualquier sacrificio. Esta noche nos encontramos ante un gran texto. El patriarca Abraham, llamado el padre de la fe, porque Dios le prometió heredar la tierra y su descendencia. Y es por medio de Abraham que, al morir en Cristo, nos convertimos en su descendencia y herederos según la promesa. 1 Samuel 15, 22. Y Samuel dijo: ¿Se complace el Señor tanto en los holocaustos y sacrificios como en obedecer a su voz? Ciertamente, obedecer es mejor que los sacrificios, y prestar atención que la grosura de los carneros. Gálatas 3, 29. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. 3. Ahora bien, Abraham era un hombre común y corriente, no era nada especial. Dios nunca lo llamó, según tenemos constancia, hasta que cumplió 75 años. Su esposa, que era su media hermana, tenía 65 años en ese momento. Probablemente habían vivido juntos desde muy jóvenes, y ella era estéril y no tenía hijos. Dios lo llamó a una separación completa, a separarse del resto del mundo, de todo su pueblo y de toda su parentela. Había algo especial que debía hacer. Y cuando Dios espera que hagas algo especial, exige una separación completa de cualquier duda. Tienes que llegar a la obediencia total para obedecer lo que Él dice. Dios lo exige. No puedes hacerlo de otra manera. Y eso, Él siempre da ejemplo, y ese fue su ejemplo de una separación completa. De toda su familia, toda su parentela, etc., para vivir una vida separada para Dios. Génesis 11, 30. Pero Sara ya era estéril, y no tenía hijo. Génesis 12, 1. Pero Jehová había dicho a Abraham: Vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Génesis 12, 4. Así partió Abraham, como Jehová le había dicho, y se fue con él Lot. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Pasaron 4 años. Nada sucedía, pero Abraham seguía perseverando. No se desanimó. Nunca dudó de las promesas de Dios por incredulidad, sino que se mantuvo firme, alabando a Dios. Año tras año, sin duda, muchos críticos se acercaban y le preguntaban: Abraham, padre de naciones, ¿cuántos hijos tienes ahora? Eso no lo desconcertó. No tenía hijos, y Sara ya había pasado la edad de tener hijos, por supuesto, mucho más allá de la menopausia. Pero Abraham seguía creyendo en Dios. Se preparó para el bebé, porque sabía y estaba plenamente convencido de que Dios no podía hacer una promesa que no fuera lo suficientemente grande como para cumplirla. Su descendencia debería pensar lo mismo. Por irreal que parezca, por antinatural que parezca a la mente natural, Dios no puede hacer una promesa que no sea lo suficientemente grande como para cumplirla. Creemos lo mismo hoy. Toda verdadera descendencia de Abraham cree lo mismo. No importan las circunstancias, cuánto conocimiento hayamos acumulado, cuántas cosas hayan sucedido, por muy antinatural que sea para la mente natural, por muy insensato que sea, más bien, para la mente natural, no importa en absoluto. Si Dios lo dijo, así es. Y la descendencia de Abraham está establecida, así dice el Señor. Eso lo resuelve.
Romanos 4:20 no dudó, por incredulidad, de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. 25 años después, descubrimos que no había hijos. Aún así, Dios fue fiel en cumplir su promesa a Abraham, pues Abraham creyó en Dios. El pequeño Isaac apareció en escena. Después de la aparición de Isaac, Dios le puso una doble prueba. Dijo: este niño Abraham tenía unos 115 años, o 20, dijo: ahora quiero que tomes a este, tu único hijo, y lo lleves al monte que yo te mostraré, y allí lo ofrezcas en sacrificio. En otras palabras, destruir toda evidencia que tuviera de que la promesa se cumpliría. Eso es quitar todo lo natural. Y Abraham dijo: lo recibí como a uno de entre los muertos, y estoy plenamente convencido de que puede resucitarlo. Ese es el pueblo actual, la descendencia de Abraham, porque él nos resucitó de entre los muertos. Estábamos muertos en pecado y transgresiones, y aquel que puede cambiar mi mente, mi pensamiento, mi naturaleza, transformarme por completo, puede hacer lo que quiera. Todo lo que él dice, creo que es la verdad, y toda la descendencia de Abraham cree lo mismo. Génesis 22:2, y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Efesios 2:1 y él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Hebreos 11:19 pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde también le volvió a recibir en figura. 6 Abraham, sin desobedecer a Dios, tomó al niño y esa mañana les dijo a los sirvientes: esperen aquí con las mulas, y el hijo y yo iremos allá a adorar, y él y yo regresaremos. ¿Cómo lo hará, si sube a la cima de la montaña para quitarle la vida a su propio hijo? Sin embargo, dice: el niño y yo regresaremos. Sabía que algo tenía que suceder, y no sabía exactamente cómo lo haría Dios. Esa no es su pregunta. Sabía que Dios lo prometió. Eso es todo lo que nos importa saber. Dios lo prometió. ¿Cómo será? No puedo decírselo, pero Dios lo dijo. Enviará a Jesucristo por segunda vez. Vendrá en forma física. Reclamará lo suyo. Habrá un reinado milenario de 1000 años sobre esta tierra con él, con los redimidos. Eso es lo que prometió, y esperamos que esa hora se acerque. Prometió sanar a los enfermos, resucitar a los muertos, expulsar demonios. Prometió hacerlo. Es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Cómo? No lo sé. Lo prometió, lo creemos. Eso lo resuelve. El hombre cree en Dios, cree todo lo que él dijo, y así fue como Abraham creyó en Dios. Ahora se le pide que destruya toda evidencia de que su promesa se cumpliría, pero estaba convencido de que Dios podía hacerlo. Génesis 22:5 Entonces Abraham dijo a sus criados: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos, y volveremos a vosotros. Mateo 10:8 Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. Marcos 16:17 Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Hebreos 13:8 Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. Apocalipsis 20:4 Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad para juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. Y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. 7 Ahora bien, no solo dio esta gran promesa, sino que también se la dio a su descendencia. Y porque Abraham fue fiel y cumplió la palabra de Dios que le prometió, y sabía que Dios podía criar a este hijo, y no perdonó a su propio hijo, sino a Dios, fue un símbolo de Dios entregando a su hijo, por supuesto, al cargar la leña para subir a la montaña, y así sucesivamente, como Cristo más tarde cargó su propio trozo de madera para el sacrificio, hasta la colina donde fue crucificado. 8 Nos damos cuenta de que, al hacer esto, agradó tanto a Dios ver que Abraham lo amaba por encima de todo en la tierra, incluso a su único hijo, lo amaba por encima de todo lo que cualquiera pudiera decir o hacer. Aún así, amaba a Dios lo suficiente como para creer en su palabra. Toda la descendencia de Abraham cree en Dios de esa manera. Le creen. Y sabemos que agradó tanto a Dios que dijera esto: tu descendencia poseerá las puertas de su enemigo. Tu descendencia poseerá las puertas de su enemigo. Recuerda, eso es así, dice el Señor. La descendencia de Abraham lo cree. Si eres un descendiente genuino de Abraham, la fe que Abraham tuvo en Dios está en ti.
Y crees que lo que Dios ha dicho, Dios cumple su promesa. Génesis 22, 17. Bendeciré te bendeciré, y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. 9. Y él dijo, ahora recuerda, él solo le hizo esta promesa a Abraham después de haberlo puesto a prueba. La descendencia de Abraham primero debe ser probada para ver si realmente cree en la palabra. Recuerda, la única manera en que él pudo cumplir la promesa de Dios, porque creyó en la promesa de Dios, y fue probado, creyera o no. Somos llevados a esa prueba. La descendencia de Abraham hoy es llevada a esa prueba. ¿Aceptaremos la palabra de Dios, o aceptaremos lo que el hombre dijo al respecto? ¿Aceptaremos lo que alguna organización ha inventado como credo y lo aceptaremos, o aceptamos lo que Dios dijo? Si la palabra de Dios es verdad, creemos en la palabra de Dios sin importar lo que sea cualquier otra cosa. Dejamos que la palabra de cada hombre sea mentira, y la de Dios sea la verdad, la verdadera descendencia de Abraham. Pero antes de que puedas convertirte en esa verdadera descendencia, tienes que pasar por la prueba como lo hizo Abraham mismo. Él prometió no solo a Abraham, sino que su descendencia poseería las puertas de los enemigos. Dios mío. Génesis 22, 17. Bendeciré te bendeciré, y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Romanos 3, 4. En ninguna manera. Antes sea Dios veraz, y todo hombre mentiroso, como está escrito. Para que seas justificado en tus palabras, y venzas cuando seas juzgado. 10. Piensen, el patriarca estaba completamente convencido de que, en su prueba de la promesa de la palabra de Dios era correcta, sin importar las circunstancias, él todavía creía que la palabra era correcta. Él, Abraham, el gran patriarca, nunca vaciló en la fe cuando fue llevado a ese tiempo de prueba. Él creyó que Dios era capaz de resucitarlo de entre los muertos. Lo creyó, porque Dios hizo la promesa. Y cuando Dios hizo una promesa de que sería el padre de naciones, y él creyó que eso iba a. Él no sabía cómo sería. Cuando llegó el bebé, después de haber confiado 25 años, y pidió destruir al bebé, él todavía sabía que la promesa de Dios era verdadera, y entregó a su hijo. Génesis 12, 2. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Génesis 17, 4. En cuanto a mí, he aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes. Hebreos 11, 19. Pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde también le volvió a recibir en figura. 11. Su descendencia, lo mismo. La promesa de Dios es un sello para quienes son la descendencia de Abraham. La promesa es un sello, un testimonio firmado. Y cuando creemos cada palabra prometida, se nos da el sello para confirmar la promesa. Si nosotros, siendo la descendencia de Abraham, pasamos por la prueba de si vamos a creer en la Biblia o no. La Biblia es la palabra de Dios, porque es Dios. Y luego, después de haber pasado por la prueba, creer cuando algunos dicen, los días de los milagros han pasado, si aceptas eso, eso es contrario a la palabra. Si dices que no recibes el Espíritu Santo hoy, no existe tal cosa, solo los 12 apóstoles lo recibieron, la palabra dice, Pedro, al predicarla en el día de Pentecostés. Arrepiéntanse cada uno de ustedes y bautícense en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibirán el don del Espíritu Santo. Porque la promesa es para ustedes, para sus hijos y para los que están lejos. Para cuantos el Señor nuestro Dios llame. Hechos 2, 38. Pedro les dijo. Arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hechos 2, 39. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos. Para cuantos el Señor nuestro Dios llamaré. 12. Eso es exactamente lo que significa. Es. Ahora bien, si estás listo para pasar la prueba de fuego de Dios, y seguir esa receta, te digo que descubrirás que Dios cumple su palabra si la crees. Así es. Pero tienes que pasar por eso, porque ese es el sello. Cuando puedas recibirlo, entonces recibirás la promesa. Porque es la receta de Dios, la manera en que debemos hacerlo, y así es como debemos seguirla, tal como Él dijo. Ahora bien, no solo para algunos, sino para todo aquel. Todo aquel que crea, todo aquel que se arrepienta, todo aquel que crea. Es para todas las generaciones, para todas las personas, para todo aquel que quiera creer. Y la fe en la palabra de Dios te lleva a esta promesa. Entonces, y solo entonces, puedes tener el poder para poseer el sello de la promesa.
Y la promesa de que recibimos el sello es el bautismo del Espíritu Santo. Así es, porque ese es Dios en forma de espíritu. Al ser su palabra en ti, Él entra al recibirla. El Espíritu Santo es lo único que puede vivificarla. Y entonces tienes la promesa de poseer la puerta de todo enemigo que intente atacarte. Dios lo prometió, y así es. Génesis 22, 17. Bendeciré te bendeciré, y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. 13. Ahora, recuerda, solo puedes hacerlo, entonces y solo entonces, después de ser probado por la palabra. Abraham fue probado por la palabra. ¿Creerás, Abraham, que tendrás un hijo? Sí. El hijo vino. Ahora destrúyelo. ¿Aún lo crees, Abraham? Sí, lo creo, porque puedes resucitarlo de entre los muertos. Y después de eso, él dijo, ahora tu descendencia poseerá la puerta de su enemigo. Amén. Después de la prueba. Examinemos algunos de la descendencia de Abraham en la descendencia natural, que, siendo hoy la descendencia espiritual, pero averigüemos por la descendencia natural, algunos de los que creyeron en la promesa completa de Dios y nunca cuestionaron. Génesis 22, 2, y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Génesis 22, 17. Bendeciré te bendeciré, y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Hebreos 11, 19. Pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde también le volvió a recibir en figura. Dije, por cierto, ¿para qué quiere una cristiana mostrar su falda? No lo entiendo. Has nacido de nuevo de Dios. Tienes la belleza del Espíritu Santo para demostrar que lo que eres, tienes una virtud que estas faldas de escándalo no tienen. Así es. Una verdadera mujer de Dios que destaca por su virtud, podría ser ridiculizada y considerada anticuada. Pero tienes algo que no pueden tocar, que ya han perdido y que nunca podrán recuperar. Así es. Tienes virtud. Eso es lo que Dios busca, la virtud. 15. Pero lo primero, esta es una pregunta en tu mente. No lo hagas en absoluto. No vengas a la fila de oración si tienes esa pregunta. No vengas a menos que lo creas absolutamente, sin ninguna duda, sin la certeza de que serás sanado. Entonces saldrás de esta plataforma como una persona sana. Así es. Sin ninguna duda. Debes creerle a Dios. No fingir, creer de verdad. Y la descendencia de Abraham lo cree porque la palabra lo dice. Por eso lo creemos, no porque alguien lo critique, sino porque alguien más lo dijo. Porque Dios lo dijo, eso lo convierte en verdad. Dios lo dice, eso resuelve toda duda. Él es la última palabra. Él es lo máximo. Cuando Dios dice algo, eso lo resuelve. No hay nada más que pueda contradecirlo. La palabra de todo hombre es mentira, y la mía es verdad. Romanos 3, 4. En ninguna manera. Antes sea Dios veraz, y todo hombre mentiroso, como está escrito. Para que seas justificado en tus palabras, y venzas cuando seas juzgado. 16. Ahora, al examinar algunas de estas semillas, pensemos. Pensemos en los niños hebreos. He estado pensando en eso sobre los niños hebreos, después de haber sido probados contra la adoración de imágenes. Recuerden, el rey dijo, quien no se incline ante esta imagen será arrojado al horno de fuego. Estos niños creían que la palabra de Dios era correcta. No debían adorar ninguna imagen. Pero cuando llegaron al momento decisivo, y fueron probados para ver si lo harían, cuando todos los demás niños recibieron y fueron a la adoración, siguieron exactamente como el rey les había dicho. Se adhirieron a la idea popular de la época de que debían hacerlo, y cuando fueron probados para ver si adorarían imágenes y quebrantarían la palabra de Dios, se mantuvieron fieles a ella. Sin importar las circunstancias, se mantuvieron fieles a la palabra. Y cuando los arrojaron al horno de fuego, la promesa de Dios se cumplió. Poseyeron las puertas de su enemigo. Y había un cuarto hombre parado allí con una llave que desbloqueaba el calor del fuego, y no podía hacer nada más que liberarlos. Daniel 3, 6. Y cualquiera que no se postre y adore, en esa misma hora será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Daniel 3, 20. Y mandó a hombres muy valientes que tenía en su ejército, que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego, y los echasen en el horno de fuego ardiendo. Daniel 3, 25. Él respondió y dijo, he aquí, veo 4 varones sueltos, que se pasean en medio del fuego sin sufrir daño alguno. Y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses.
17 Cuando un hombre o una mujer está listo para tomar la prueba de fuego, verás, tuvieron que pasar por el fuego. Y luego, cuando lo hicieron, estaban en el fuego y lo único que ocurrió, esta prueba de fuego, solo desató, quitó las ataduras de sus manos. Muchas veces Dios nos permite, cuando estamos todos atados, con el mundo atado, Él permite que la prueba de fuego venga sobre nosotros donde tenemos que tomar una decisión. Y cuando hacemos eso, lo único que una prueba puede hacer, cuando una verdadera simiente de Abraham está en la encrucijada de una decisión, y toma su decisión de servir a Dios, Él solo puede cortar las ataduras y hacernos libres. Satanás podría darte una enfermedad. Podría darte una cosa u otra. ¿Cómo sabes que no es de Dios? Él te tiene en la encrucijada para ver qué tipo de decisión tomarás. 18 Poseían la puerta del fuego. El fuego no podía quemarlos. Ni siquiera olían a fuego, porque sabían que eran descendientes de Abraham y defendían a Dios y su palabra. Poseían la puerta del enemigo, y el fuego no podía quemarlos porque poseían la puerta. Génesis 22, 17 Te bendeciré, y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Daniel 3, 27 Y se reunieron los príncipes, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey, para ver estos varones, sobre cuyos cuerpos no se enseñoreó el fuego, ni cabello de sus cabezas fue quemado, ni sus ropas se mudaron, ni olor de fuego pasó sobre ellos. 19 Más tarde, allá abajo, había un hombre, un profeta llamado Daniel. Él fue puesto a prueba para ver si serviría o no a un solo Dios verdadero. Cuando llegó el momento de decidir si serviría o no a un solo Dios verdadero o adoraría a un Dios pagano, se negó a hacerlo, levantó las persianas y oró a su Dios todos los días. Fue castigado por las leyes federales y arrojado al foso de los leones. Una manada de leones hambrientos rugió tras él. ¿Qué hizo? Conquistó la puerta de su enemigo. Los leones no pudieron devorarlo. Dios envió una columna de fuego, y el ángel se sentó entre él y el león. Conquistó la puerta del enemigo porque fue puesto a prueba para ver si adoraría a un solo Dios verdadero o a una docena de dioses paganos. Así que superó la prueba y conquistó la puerta del enemigo. El león ni siquiera pudo tocarlo porque Dios estaba con él. La promesa de Dios se mantuvo fiel, porque él era un verdadero descendiente de Abraham. Génesis 22, 17 Te bendeciré, y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Daniel 6, 10 Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa, y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día, y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Daniel 6, 16 Entonces el rey dio órdenes, y trajeron a Daniel y lo echaron en el foso de los leones. Entonces el rey habló y dijo a Daniel: Tu Dios, a quien continuamente sirves, él te librará. 20 Moisés, otro gran hombre, también fue probado para ver la promesa que Dios le había dado. Estaré contigo cuando desciendas. Y cuando se presentó ante los imitadores de Sudón, Janés y Jambres intentaron ponerse de pie e imitar precisamente lo que se le había ordenado a Moisés. Dios lo había llamado, y él sabía que él era el comisionado para hacerlo. Y se quedó allí y realizó el milagro como Dios le dijo, y allí estaban los imitadores para hacer lo mismo. Pero a Moisés no le importó. Se mantuvo fiel a la palabra de Dios y poseyó las puertas. Amén. Porque se mantuvo fiel a la promesa de Dios, sin importar quién intentara imitarla. Éxodo 3, 12 Y él dijo: Ciertamente yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios en este monte. Éxodo 7, 11 Entonces Faraón llamó también a los sabios y a los hechiceros, y a los magos de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos. 2 Timoteo 3, 8 Y de la manera que Janés y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. ¡Qué lección para todo cristiano! Cuando miras a tu alrededor y ves a un hipócrita, recuerdas que intenta hacerse pasar por alguien genuino. Pero eso solo significa que hay alguien genuino. Mantente fiel a la palabra de Dios, pase lo que pase. Cumple su promesa. Sí, Daniel se mantuvo fiel a la palabra de Dios, sin importar cuántos intentaran imitarlo y todo lo demás. Él se mantuvo fiel. Y vino con un propósito: sacar a Israel de Egipto y llevarlos a la tierra prometida.
Y cuando llegó el momento de entrar en la tierra prometida, el mar muerto se interpuso en su camino. Y él poseyó las puertas del agua, y la puerta se abrió de golpe y el agua retrocedió, y Moisés llevó a Israel al desierto, al monte donde Dios le había encomendado llevarlos. Él poseyó las puertas del enemigo. Su padre Abraham había tenido esa promesa, que su verdadera descendencia poseería la puerta del enemigo. Y las puertas del agua se cerraron y él no pudo pasar. Y ese era el camino del deber. Se suponía que debía llevar a esos niños a esa montaña. Dios se lo ordenó. Y allí estaba la puerta en el camino, y él poseyó la puerta del enemigo. Génesis 22, 17. Bendeciré te bendeciré, y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Éxodo 3, 10. Ven, pues, ahora, y te enviaré a Faraón, para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Éxodo 19, 1. En el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en aquel día llegaron al desierto de Sinaí. 22. Josué, poco después, al llegar a Cades Barnea, que era el tribunal del mundo en aquel tiempo, allí Israel recibió su juicio. Encontramos que Josué, Caleb y otros 12, o 10 más, uno de cada tribu, fueron enviados a reconocer la tierra que estaban listos para recibir. Y al ver a aquellos gigantes allí de pie, 10 de ellos se sintieron tan mal que dijeron, no podemos tomarla, es demasiado grande. Miren la oposición que tuvimos. Pero cuando regresaron para traer el informe, trajeron un mal informe. ¿Por qué traerían un mal informe si Dios les había dicho, te he dado esa tierra? ¿Es tuya? Le dijo en Egipto, te he dado esta tierra. Es una tierra buena. Fluye leche y miel. Pero al ver la oposición tan grande, 10 de ellos regresaron y dijeron, no podemos hacerlo. Fue Josué quien calmó al pueblo y dijo, somos más que capaces de poseerla. Somos más que capaces. ¿Por qué? Él miraba la promesa. Era un verdadero linaje de Abraham. Sin importar la oposición, podemos poseer la puerta porque Dios prometió la tierra. Y él la poseyó. Éxodo 3, 8. Y he descendido para librarlos de mano de los egipcios, y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Fereceo, del Heveo y del Jebuseo. Éxodo 3, 17. Y yo he dicho, yo os sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Fereceo, del Heveo y del Jebuseo, a una tierra que fluye leche y miel. Éxodo 13, 5. Y será, cuando Jehová te haya introducido en la tierra del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Heveo y del Jebuseo, la cual él juró a tus padres que te daría, tierra que fluye leche y miel, guardarás este rito en este mes. Levítico 20, 24. Pero yo os he dicho, vosotros poseeréis la tierra de ellos, y yo os la daré para que la poseáis, tierra que fluye leche y miel. Yo Jehová vuestro Dios, que os he apartado de los otros pueblos. Números 13, 2. Envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un hombre, cada uno príncipe entre ellos. Números 13, 4. Y estos son sus nombres. De la tribu de Rubén, Samúa hijo de Zacur. Números 13, 27. Y le contaron, diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la cual ciertamente fluye leche y miel. Y este es su fruto. Números 13, 30. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés, y dijo, subamos luego, y tomemos posesión de ella, porque podemos más que ellos. Números 13, 31. Pero los hombres que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Números 13, 32. Y maldijeron entre los hijos de Israel, la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla, es tierra que traga a sus moradores. Y todo el pueblo que vimos en ella son hombres de grande estatura. Números 13, 33. Y vimos allí gigantes, los hijos de Anac, que eran descendientes de los gigantes. Y éramos a nuestro parecer como langostas, y así les parecíamos a ellos. Números 14, 30. No entraréis en la tierra sobre la cual alcé mi mano, jurando que os haría habitar en ella, excepto Caleb hijo de Jefone, y Josué hijo de Nun. Números 20, 1. Entonces llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, al desierto de Zin, en el mes primero, y asentó el pueblo en Cades. Y murió allí María, y allí fue sepultada. 23 Más tarde, cuando llevó a los hijos de Israel al río, en el mes de abril, los grandes ríos crecían, el Jordán descendía de las montañas y se extendía por las llanuras.
Parecía la peor época del año para estar allí. Sin embargo, él era descendiente de Abraham, sabía que tenía una promesa y estaba cumpliendo su deber. Dios le dio una visión de cómo cumplirla, y poseyó la puerta del río. Cuando las puertas se abrieron de par en par, el agua retrocedió hasta las montañas. Y Josué e Israel poseyeron las puertas del enemigo y cruzaron a la tierra prometida, porque Dios les dijo que lo hicieran. Verdadera descendencia de Abraham. Génesis 22, 17. Bendeciré te bendeciré, y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Hermanos, cuando llegó allí, Jericó estaba amurallada, tan alta que podían pasar 3 carros por encima. ¿Cómo iban a entrar allí estos israelitas, viendo que estaba atrancada, con espadas y todo lo necesario, palos y piedras? Pero él seguía siendo descendiente de Abraham. Dios le dio una visión y le explicó cómo hacerlo. Le dijo: toca la trompeta. Listo. Grita. Sube hacia la muralla, las puertas caerán ante ti. Él era descendiente real de Abraham. Era un verdadero creyente de Dios. Las puertas caerán ante ti. Solo grita y toca la trompeta. Eso es todo. ¿Y qué pasó? Las puertas cayeron y Josué tomó la ciudad. Josué 6, 4 y 7 sacerdotes llevarán delante del arca 7 bocinas de cuerno de carnero. Y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las trompetas. Josué 6, 5 y cuando toquen prolongadamente la trompeta, y oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá, y subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. Josué 6, 20 y el pueblo gritó, y los sacerdotes tocaron las trompetas. Y cuando el pueblo oyó el sonido de la trompeta, gritó a gran voz, y el muro se derrumbó. Y el pueblo subió a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron. 25 Un poco más adelante descubrimos que el enemigo estaba en retirada y avanzando, e incluso él detuvo el sol en seco. Como hablé la otra mañana en la paradoja, detuvo el sol hasta que tomó posesión de las puertas de su enemigo. Amén. Sabía que si ese enemigo volvía a reunirse, estaban dispersos, y el sol se ponía. Y los amorreos, los amalecitas y demás estaban dispersos. Si alguna vez volvían a reunirse, se unirían. Entonces le costaría mucho conseguir que volvieran a tomar posesión. Y solo había una cosa que los detenía: el tiempo. Y él detuvo el tiempo. Amén. Amén. Había una cosa que les impedía cumplir la promesa. Era el sol, la naturaleza misma, cruzando al otro lado. Y él detuvo la naturaleza. ¿Por qué? Él era la descendencia de Abraham. Creyó en la promesa de Dios. Lo detuvo y tomó posesión de las puertas. Sí, Señor. Estos grandes hombres, todos ellos son grandes hombres. Pero, ¿saben? Un día, cada uno de ellos, al llegar a la puerta de la muerte, todos mueren. Todos tenían que morir. Porque eran grandes hombres, taparon la boca de los leones y escaparon del fuego, del filo de la espada, etc., como se nos dice en Hebreos 11. Y conquistaron las puertas del enemigo, a todos menos a un enemigo: la muerte. La muerte los devoró a todos. Josué 10, 12 Entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de Israel: Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. Josué 10, 13 Y el sol se detuvo, y la luna permaneció inmóvil, hasta que el pueblo se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está esto escrito en el libro de Jaser? Así que el sol se detuvo en medio del cielo, y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Hebreos 11, 33 Quienes por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones. Hebreos 11, 34 Apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. 26 Entonces, un día, llegó la descendencia real de Abraham, Jesucristo, el Hijo de Dios. La descendencia de Abraham por fe, no por Isaac, la descendencia natural. Hicieron su parte. Pero aquí viene uno que no nació de manera natural. Aquí viene uno que nunca vino por deseo sexual. Aquí viene uno por nacimiento virginal, el Hijo de Dios, la descendencia de Abraham. ¡Qué gran hombre fue este! Otros seres naturales nacieron de manera natural. Este hombre nació de manera virginal. ¿Qué hizo cuando vino a la tierra? Conquistó a todos los enemigos de Satanás. Lo conquistó todo. ¿Qué hizo? Partió y conquistó la enfermedad. No podía haber enfermedad a su alrededor.
Donde quiera que hubiera enfermedad, la conquistó. ¿Qué hizo después de conquistarla? Nos dio las llaves, amén. Diciendo, todo lo que ates en la tierra, yo lo ataré en el cielo. Amén. Esa es la descendencia real de Abraham, como se prometió, el Espíritu Santo en nosotros ahora, con las llaves que sostienen la enfermedad. Él conquistó la enfermedad. La enfermedad no puede soportar su presencia, y Él dijo que nos dio las llaves para hacer lo mismo, vencerla. Todo lo que atéis en la tierra, yo lo ataré en el cielo. También la tentación. Fue tentado en todo como nosotros. ¿Qué hizo? La venció. ¿Qué nos dijo? Resistid al diablo y huirá de vosotros. Él venció la enfermedad por nosotros. Venció la tentación por nosotros. Derribó las puertas, le quitó la llave al tentador y se la entregó al creyente de la descendencia de Abraham. Y dijo, si os tienta, resistidlo y huirá de vosotros. Dios mío. Resistidlo. Mateo 16, 19 y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Mateo 18, 18 De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra, será atado en el cielo. Y todo lo que desatéis en la tierra, será desatado en el cielo. Lucas 2, 7 Y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Hebreos 4, 15 Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino un hombre tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Santiago 4, 7 Someteos, pues, a Dios. Resistid al diablo, y huirá de vosotros. 27 Él venció la muerte y el infierno. Resucitó al tercer día, diciendo, he vencido, y porque yo vivo, vosotros también vivís. ¿Qué promesa? Es para la descendencia de Abraham. Él venció la tumba, resucitó al tercer día para nuestra justificación. Al resucitar, fue nuestra justificación. ¿En qué nos convierte eso? Él venció la enfermedad, venció la muerte, venció el infierno, venció la tumba, venció la tentación. Ahora somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó y dio su vida por nosotros, siendo la descendencia real de Abraham con el mismo Espíritu de Dios en nosotros que estaba en él. Somos más que vencedores. Cada puerta ha sido conquistada para nosotros. Solo tenemos que poseerla. Ya está conquistada. La enfermedad está conquistada, la muerte está conquistada, el infierno está conquistado, la tumba está conquistada, todo está conquistado. Tenemos las llaves por su gracia. ¿Tienes miedo de encerrarlos en la cárcel y decir, vengo en el nombre de Jesucristo? Pide al Padre cualquier cosa en mi nombre y yo la honraré. Juan 6, 57 Como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Juan 14, 14 Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Juan 14, 19 Todavía un poco, y el mundo no me verá más. Pero vosotros me veréis. Porque yo vivo, vosotros también viviréis. Juan 15, 16 No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. Para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Juan 16, 23 Y en aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo, todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, os lo dará. Juan 16, 33 Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis tribulaciones. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Romanos 8, 37 Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. 1 Corintios 15, 4 Y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. 28 Después de 2000 años, Él sigue, aquí está entre nosotros, el poderoso conquistador que rasgó el velo en dos. Que cargó con toda enfermedad, dolencia, todo sobre sí mismo y cargó con nuestras dolencias en la cruz, con nuestras dolencias y nuestras enfermedades, y triunfó sobre ellas. Resucitó para nuestra justificación, y permanece vivo después de 2000 años, para manifestarse como el Jesucristo viviente entre la descendencia real de Abraham, quienes son herederos de todo. Oh, Dios mío. Aquellos que, después, pasan por la prueba de la promesa de la palabra. Si puedes creer en la palabra, entonces también eres descendencia de Abraham. Así es como llegas a serlo. Mateo 27, 51 Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Y la tierra tembló, y las rocas se partieron.
Marcos 15, 38 y el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. 29 Si no puedes hacer esa prueba de la palabra, entonces, si dudas, sospechas un poco, te cuesta creerlo, hay algo que no puedes creer, entonces no te unas a la fila de oración. Ni siquiera te acercarías al altar hasta que obtengas la gracia suficiente para saber que la palabra de Dios es verdad. Y una vez que rompas ese velo de incredulidad, tendrás en tus manos las llaves de la muerte, el infierno y la tumba, porque tienes un vencedor que venció por ti. Y tienes Hebreos 13, 8 que nos dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Cómo podemos hacerlo? Hebreos 13, 8 Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. 30 La gente de hoy dice, bueno, les diré que Él es, en cierto modo, Él es. La Biblia dice que Él es el mismo. Bueno, Él no actúa hoy como antes. Lo encontramos ahora mismo, al ver su palabra vindicada. ¿Qué hace? La devuelve a su regazo. Amén. La verdadera descendencia de Abraham se complace en que lo sepan. Y él está esta noche, como se encontró con Abraham allá arriba, en los días de Lot, y realizó ese milagro, como lo hizo al decirle a Sara lo que ella dijo detrás de él. Jesús prometió a la descendencia real de Abraham que la iglesia vería eso mismo justo antes de su venida. ¿Qué es? Tiene que suceder. Dios lo prometió. Jesucristo lo confirmó y dijo que así sería. Y aquí estamos hoy, después de 2000 años, Él estaría entre nosotros todavía como el poderoso conquistador. Conquistó la muerte, el infierno, la tumba, todas las supersticiones, tomó la palabra y te la trajo. Génesis 18, 13 Entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara, diciendo, ¿será cierto que he de concebir siendo ya vieja? Lucas 17, 30 Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. 31 Él dijo, si permanecéis en mí y mis palabras en vosotros, pedid lo que queráis y se os dará. ¿Qué era? La palabra, Cristo, que está en vuestro corazón. Si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, entonces lo habéis conquistado todo, porque yo lo conquisté por vosotros. Si permanecéis en mí, si podéis entenderme, si podéis permanecer en mí, el que me cree, el que me recibe, no solo fingiendo, sino que puede recibir, el que oye mis palabras entiende mis palabras y cree en el que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a tentación ni condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Ahí está Él, el poderoso conquistador. Juan 3, 16 Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 5, 24 de cierto os digo, el que oye mi palabra, y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Juan 15, 7 Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis, y os será hecho. 32 Aquí está hoy, el mismo ayer, hoy y por los siglos. Aquí está actuando ante la descendencia de Abraham, llamada a salir de Babilonia, llamada a salir de Sodoma, llamada a salir del mundo y separada, mostrando su promesa exactamente cierta después de 2000 años. Aquí está en medio de nosotros esta noche. Ese poderoso conquistador, la palabra de Dios, que puede discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Qué es? La descendencia de Dios poseerá las puertas de su enemigo. ¿Qué es? Es la descendencia de Abraham, la descendencia real, creyendo en la palabra, y la palabra es Dios. Hebreos 4, 12 Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hebreos 13, 8 Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. 33 Ahora, cuando vemos esto, deberíamos gritar con ellos, como el poeta de antaño. Viviendo, me amó. Muriendo, me salvó. Sepultado, llevó lejos mis pecados. Resucitando, me justificó libremente para siempre. Algún día vendrá, oh, glorioso día. Alguien dijo, te estás haciendo viejo, muchacho. No puedo evitarlo. He vivido desde pequeño, y mi único logro ha sido ver venir a Jesucristo. Di mi vida por ese propósito. Aún en el púlpito, siendo anciano, creo en la misma historia. Y lo más grandioso que puedo imaginar es ver a Jesucristo descender de los cielos para recibir a los suyos. De Dios, Dios mío. Con razón podemos cantar. Aclamen todos el poder del nombre de Jesús. Que los ángeles se postren, traigan la diadema real, y corónenlo Señor de todo. 34 Porque Él es el poderoso conquistador. Si estás en Él, estás en la palabra.
Él dijo: si permanecéis en mí, pedid lo que queráis. Lo que queráis, pues cada puerta ya ha sido conquistada. Entonces podemos decir: porque cada promesa del libro es mía, cada capítulo, cada versículo es mío. Confío en su divina palabra, porque cada promesa del libro es mía. Amigos, ¿se dan cuenta de lo que eso significa? Cada promesa que Dios le hizo a Abraham, cada promesa pronunciada por el profeta, cada promesa que Jesucristo prometió para este día, Él está aquí para confirmarla y demostrar que vive para siempre. Tu descendencia poseerá las puertas de los enemigos. Génesis 22, 17. Te bendeciré, y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Juan 15, 7. Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis, y os será hecho. 35. Cuando llega a la hora de la muerte. Dices: ¿qué hay de eso? Aún tienes esa posesión. Como dijo Pablo: ¿dónde está, oh sepulcro, tu victoria? ¿Dónde, oh muerte, tu aguijón? Pero gracias a Dios, que nos da la victoria por medio de ese poderoso conquistador, Jesucristo. Oh, que los ángeles se postren. Saquen la diadema real y corónenlo Señor de todo. Esta noche, después de 2000 años, nos presentamos para verlo, aún el poderoso conquistador, que rasgó el velo que nos separaba de cualquier promesa de Dios. Y somos más que vencedores por medio de él. Oremos. 1 Corintios 15, 55. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? 36. Padre Celestial, al estar aquí esta noche, en la presencia del Espíritu Santo, esa gran persona de Jesucristo en forma espiritual, a quien se le prometió venir sobre la descendencia de Abraham, la descendencia real, oramos: oh Dios, si hay un hombre o una mujer, un niño o una niña aquí que no te conoce, que tiene dudas y frustraciones sobre la palabra de Dios, sea verdad o no, oh gran Dios, quien hizo la promesa, ven esta noche. Hay una gran promesa que hiciste, Señor. Puedes cumplirla. Dijiste: el que cree en mí, las obras que yo hago también las hará. Mayores que estas hará, porque yo voy al Padre. Padre Dios, oramos para que confirmes tu palabra. Juan 14, 12. De cierto os digo: el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. 37. Hay muchos hijos de Abraham aquí esta noche que están enfermos. Oh, el diablo los ha encerrado. Los ha encerrado, les ha dado la vuelta y les ha dicho: ahora deben morir. Tienen problemas del corazón, tienen esto, aquello o lo otro, y deben morir. Oh, Dios, que la trompeta del jubileo del Evangelio suene esta noche, para que todo esclavo pueda ser libre. Jesucristo ha conquistado esas puertas. Tenemos las llaves en nuestras manos. Oh, en mi nombre echarán fuera demonios. Si piden algo al Padre en mi nombre, yo lo haré. El que cree en mí, las obras que yo hago también las hará. La palabra de Dios es más cortante y poderosa que una espada de 2 filos. Corta hasta la médula y discierne los pensamientos del corazón. Y como fue en los días de Noé, así será en la venida del Hijo del Hombre. Porque comían, bebían, se casaban y daban en casamiento. Grandes programas de construcción, y observamos el mundo. Habrá señales, visiones esféricas en el cielo. Ahí están los platillos voladores. Terremotos en diversos lugares, mares rugientes, maremotos, el corazón de los hombres desfalleciendo de miedo, angustia entre las naciones, perplejidad del tiempo. Y como fue en los días de Lot, así será en la venida del Hijo del Hombre. Oh Dios, ven esta noche y cumple tu palabra. Ven esta noche y honra la fe de los hijos de Abraham. Por el nombre de Jesucristo lo pedimos. Amén. Mateo 24, 37. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Mateo 24, 38. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Marcos 13, 8. Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino. Y habrá terremotos en diferentes lugares, y habrá hambres y alborotos. Principios de dolores serán estos. Marcos 16, 17. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Lucas 17, 26. Y como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Lucas 17, 27. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca, y vino el diluvio y los destruyó a todos. Lucas 17, 28. Asimismo también como fue en los días de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban.
Lucas 17:30. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Lucas 21:10. Entonces les dijo: se levantará nación contra nación, y reino contra reino. Lucas 21:11. Y habrá grandes terremotos, y hambres y pestes en diferentes lugares. Y habrá terror y grandes señales del cielo. Lucas 21:25. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Juan 14:7. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis, y le habéis visto. Juan 14:12. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Juan 14:14. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Juan 16:23. Y en aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo, todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, os lo dará. Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Que el Señor los bendiga abundantemente. No voy a hacer el llamado al altar ahora mismo. Se lo dejo a ustedes. Creo que muchas veces los llamados al altar, creo en ellos, pero todos los que recibieron fueron bautizados. Esos son todos los que lo recibieron a Él. Voy a orar por los enfermos. Podría hablar aquí toda la noche. Son una audiencia encantadora. Pero lo que digo es solo un hombre. Pero si digo sus palabras, entonces no es mi palabra, es su palabra. Si digo algo Dios no lo respalda, entonces esa fue mi palabra. Si digo su palabra y Él la respalda, ¿quién es ese hombre o mujer, niño o niña pecador, que se irá y dirá que no es así? Hechos 2:41. Así que, los que recibieron su palabra fueron bautizados. Y se añadieron aquel día como 3000 personas. 39. Jesús dijo, cuando hizo estas cosas, dijeron: este hombre es un adivino. Es un diablo, un adivino. Cualquiera sabe que la adivinación es del diablo. Dijeron: es un adivino. ¿Han visto alguna vez a un adivino predicando el Evangelio? ¿Han visto alguna vez a un adivino expulsando demonios? No, claro que no lo hacen. Él dijo: ahora bien, yo, el Hijo del Hombre, los perdonaré por esto, pero cuando venga el Espíritu Santo, hablar en contra de ello nunca les será perdonado ni en este mundo ni en el venidero, porque es llamar a la obra de Dios un espíritu inmundo. Dios tenga misericordia de nosotros esta noche. Ruego que Dios descienda y confirme esta palabra ante ustedes. Mateo 12:24. Pero los fariseos, al oírlo, dijeron: este no echa fuera los demonios sino por Beelzebú, príncipe de los demonios. Mateo 12:32. Y a cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. Lucas 12:10. A cualquiera que dijere palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Mas al que blasfemare contra el Espíritu Santo, no le será perdonado. Hermano, hermana, esta es mi alma. Tengo que encontrarme con Dios. Soy responsable de lo que les digo. Dios me hará responsable. Así es. ¿De qué me serviría decir esto si supiera que estoy condenando mi alma al infierno? Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Dios no necesita intérprete, como he dicho. Él interpreta su propia palabra. La descendencia de Abraham poseerá la puerta del enemigo. ¿Lo creen? Génesis 22:17. Bendeciré te bendeciré, y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Proverbios 14:12. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. 41. Si pudiera sanarte, lo haría. Cristo ya te sanó. Solo tienes la llave en la mano. Esa llave es tu fe para apoderarte de ella. Ábrela esta noche, ¿quieres? Mientras Él viene entre nosotros, ese poderoso conquistador que venció toda enfermedad. Y vino aquí y te mostró que lo hizo. Porque Él sigue siendo la palabra, y la palabra discierne los pensamientos del corazón. Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. 42. Levanten las manos. Tarjeta de oración B. Empezamos con el 50 y sigamos hasta B. 70. Un muchacho baja aquí justo antes de que yo entre y hace un montón de tarjetas. Que se pongan de pie primero, por favor.
B 50 a 70, 75. Cuéntalo, hermano Roy, por favor, mientras hablo con el público. 43. ¿Cuántos de ustedes, al ver esto, no tienen una estampita de oración? Recuerden que Jesús dijo, las obras que yo hago, ustedes también las harán. ¿Es cierto? Es cierto. ¿Lo creen? La descendencia de Abraham lo dijo. La Biblia dice que él es un sumo sacerdote, Hebreos, capítulo 4, un sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades. ¿Lo creen? Si él es el mismo ayer, hoy y siempre, ¿cómo lo haría? Había una mujercita en la Biblia, como notan lo que digo, una mujercita en la Biblia. Quizás no tenía una estampita de oración, pero dijo en su corazón, si pudiera tocar a ese hombre, le creo. Gastó todo lo que tenía con los médicos. No pudieron ayudarla. Su caso era demasiado grave. No pudieron ayudarla, pero ella creyó que Dios la ayudaría. Y tocó el borde de su manto. Y él dijo, veo que la virtud se ha apartado de mí. ¿Es cierto? ¿Crees que él es el mismo esta noche? ¿Crees que está aquí? ¿Cuántos creen que resucitó? Ahora bien, ¿cómo puedes probar que resucitó? Mateo 9, 20. Y he aquí una mujer que hacía 12 años que padecía flujo de sangre, se acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Mateo 9, 21. Porque decía dentro de sí, si tocaré solamente su manto, seré salva. Marcos 5, 27. Cuando oyó hablar de Jesús, se acercó por detrás entre la multitud y tocó su manto. Marcos 5, 28. Porque decía, si tocaré tan solamente su manto, seré salva. Marcos 5, 30. Y conociendo luego Jesús en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose entre la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Lucas 8, 44. Se acercó a él por detrás y tocó el borde de su manto. Y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Lucas 8, 46. Entonces Jesús dijo, alguien me ha tocado, porque he conocido que ha salido poder de mí. Juan 14, 12. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Hebreos 4, 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino un hombre tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Hebreos 13, 8. Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. Hace poco, un famoso bautista vino a mí y me dijo, hermano Branham, una vez me decepcionó un musulmán que dijo eso. Dijo que si resucitaba, prometió hacer lo mismo. Veamos si lo hace. Ellos creen que no lo hizo, pero nosotros sí creemos que lo hace. Creemos que resucitó de entre los muertos. No hay otra religión en el mundo que pueda probar que su fundador vive, excepto el cristianismo, y la única manera en que Dios puede confirmarlo es a través de quienes creen. Porque esa es la única manera en que Dios cumple su palabra, a través de quienes creen. 45. Ahora, mientras forman esta pequeña fila de oración aquí, no sé cuántos tendremos, quiero que cada uno de ustedes mantenga su posición. Mantengan sus asientos. No se muevan. Miren hacia acá y oren. Digan, Señor Jesús, creo. Recuerden, me dijiste que si logras que la gente crea en ti y luego oras con sinceridad, eso ha estado sucediendo por todo el país durante 15 años. Ni una sola vez falló. No puede fallar. Dios, una cosa que Dios no puede hacer es fallar. Él tiene que cumplir su palabra. Yo lo creo. Lo creo tan bien como yo, más de lo que creo estando aquí, más de lo que creo estando en este edificio. Esto podría ser un espejismo. Podría ser un sueño. En mi alma sé que Jesucristo, el Hijo de Dios, vive. Ustedes, siendo la descendencia de Abraham, estando muertos en Cristo, son la descendencia de Abraham. 1 Pedro 2, 24. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Y por cuya herida fuisteis sanados. 46. Ahora tenemos algunos pañuelos aquí. Esto se logra con gran éxito. La gente que cree. Inclinemos nuestros rostros, mientras se preparan, para orar por ellos. Padre Celestial, la Biblia nos enseña, y hay gente aquí que cree que cada palabra que dijiste es la verdad. Señor, a veces se tambalean y perforan la cerradura con la llave, fallando y raspando, pero creen que está ahí. Simplemente déjalos que sigan perforando. La encontrarán, porque está ahí, y esa llave es la correcta. Si puedes creer, todo es posible, como se canta, o se toca, la canción. En la Biblia dice que Pablo tomó pañuelos y delantales de su cuerpo y los envió a los enfermos y afligidos, y los espíritus inmundos abandonaron a la gente. Sanaron.
Ahora, Señor, sabemos que San Pablo está contigo, pero no era él. Eras tú, Señor, Cristo en él. No soy yo quien vive, sino Cristo quien vive en mí, dijo. Y ahora, para esta generación, sigues siendo Cristo hoy como lo fuiste ayer. Al orar sobre estos pañuelos, tócalos, te pido que derrotes a todo enemigo. Dales fe para que sepan que el enemigo está derrotado. En una ocasión, el Mar Rojo, como acabamos de mencionar, separó a Israel de la promesa. Estaban cumpliendo su deber. Un escritor dijo que Dios miró con ojos enojados a través de esa columna de fuego, y el mar se asustó, abrió sus puertas y cruzaron. Mira esta noche a través de la sangre de Jesucristo. Y que, cuando estos pañuelos se coloquen sobre los enfermos, el enemigo vea nuestra fe esta noche al orar por ellos. Y que cada uno sea liberado en el nombre de Jesucristo. Amén. Marcos 9, 23, Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree todo le es posible. Hechos 19, 12, de manera que se llevaban a los enfermos pañuelos o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Gálatas 2, 20, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. 47 Ahora quiero su atención completa. Cualquiera que esté en el micrófono aquí arriba podría intensificarlo, porque si el Espíritu Santo hiciera esto, no digo que lo hará. Cualquiera viene aquí y les dice que tiene poder para sanar a los enfermos, no lo crean. El poder está todo en Cristo. Él es el vencedor, no tú ni yo. Simplemente aceptamos lo que Él ha hecho. Ningún hombre tiene poder para salvar o sanar. Cada hombre en el mundo, el precio ya ha sido pagado. El requisito ha sido pagado. ¿Cómo fue? Él fue herido por nuestras transgresiones, con sus llagas fuimos sanados. Tu sanidad está pagada. Tu salvación está pagada. ¿Tienes la fe para venir a aceptarla? Eres descendiente de Abraham si la tienes. Dios prometió hacer algo en ti que dice que está ahí, y lo está. Isaías 53, 5, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. 48 Ahora bien, ¿qué es el don? ¿Es el don de salir y sanar a la gente? No. Un don es quitarse de en medio para que Dios pueda usarte. Ahora bien, Él prometió que la última señal, según Jesucristo, como fue en los días de Sodoma justo antes de que ardiera. No antes de que sucedieran otras cosas. El Evangelio fue predicado por Lot, etc. No eso. Pero justo antes de que ardiera, Dios descendió en forma de hombre y se sentó con la iglesia elegida, Abraham y su grupo, quienes tenían la promesa. Ahora bien, recuerden, solo la descendencia de Abraham la recibe. Un poco y el mundo no me verá más, dijo Jesús. Me verán, porque estaré con ustedes, en ustedes, hasta el fin del mundo. Pero él prometió justo antes que regresaría de nuevo como fue en Sodoma, miren lo que Sodoma está recibiendo. Miren lo que la iglesia elegida está recibiendo. Dijo, así será la venida del Hijo del Hombre, Dios manifestado en forma de hombre que, de espaldas a la tienda, contó lo que Sara hizo dentro de ella. Todos saben que es verdad, levanten la mano. Exactamente. Ahora él lo prometió. Estamos en el fin de los tiempos. Recuerden, eso fue lo último que sucedió, y el mundo gentil fue quemado, Sodoma, y el Hijo prometido apareció en escena. Buscamos a un Hijo prometido, el Hijo de Dios. Génesis 18, 13 Entonces Jehová dijo a Abraham: ¿por qué se ha reído Sara, diciendo, ¿será cierto que he de concebir siendo ya vieja? Lucas 17, 28 Asimismo también como fue en los días de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Lucas 17, 29 Pero el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y los destruyó a todos. Lucas 17, 30 Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Juan 14, 19 Todavía un poco, y el mundo no me verá más. Pero vosotros me veréis. Porque yo vivo, vosotros también viviréis. 49 Aquí estamos. Que Dios te abra los ojos. No sé nada más que decir, que Él te abra los ojos. Ahora, Padre Celestial, estoy tan indefenso, soy un montón de barro que moldeaste, dispuesto aquí. Oh Dios, que esta noche tenga tu gracia y presencia, para que puedas usar estos pequeños trozos de barro que tienes aquí. Que aquellos, Señor, a quienes has llamado a la vida eterna y tal vez aún no la han aceptado, puedan ver estas promesas. Puede que se les haya enseñado que era para otro día, pero aquí está en la Biblia. Confírmalo, Señor. Esa es tu propia interpretación.
No necesita más que eso. Si tan solo lo haces así, entonces verán que la palabra es verdadera. Concédelo, Padre. Nos encomendamos a ti. Permite que cada persona aquí, Señor, use su fe esta noche. Que cada miembro de la tribu de Abraham por medio de Jesucristo tenga fe esta noche y acepte tu presencia. Te daremos la alabanza. Amén. 50 ahora, solo para dejar, ahora, esto es extraño, quiero que me ayudes, ora por mí. Siéntate en silencio. No te muevas. Quédate quieto. Ora. Ahora, simplemente estoy pasando de la evangelización a relajarte de tal manera que el Espíritu de Dios pueda llevarte completamente a otra dimensión. Ahora, aquí está, ven aquí, así es, así que no quiero alejarme de este micrófono. No sé qué pasa, nosotros, a veces, ahora, la única forma en que lo sé es por el micrófono. No hay forma de intentar captarlo ahí afuera, y simplemente no sé qué. 51 ahora somos desconocidos el uno para el otro. No te conozco. Nunca te he visto en mi vida, pero eres mucho más joven que yo. Probablemente nacimos con kilómetros y años de diferencia. Esta es la primera vez que nos vemos. ¿Es cierto? Si lo es, levanta la mano para que el público pueda verlo. Es solo una mujer parada aquí. Miren, regresen a las escrituras. Tomemos San Juan 4. Cada uno de ustedes léalo cuando regrese a casa. No es que esta mujer sea ese tipo de mujer, no lo sé. Y saben que yo no soy Jesucristo. Pero Él está aquí. Es Él. Ahora su espíritu ungiéndonos puede revelar su problema, como lo hizo con la mujer junto al pozo, lo mismo. Y con eso, donde los sacerdotes y los líderes de aquel día dijeron, este hombre es un adivino, un diablo, Belcebú. Esta mujer dijo, Señor, veo que eres profeta. Sabemos que el Mesías viene y que esa será su señal. ¿Cuántos saben que eso es cierto? Pues bien, si Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, ¿no sería eso una señal esta noche? ¿Lo prometió justo antes del fin de los tiempos? Ahora, veamos si cumple su promesa a la descendencia de Abraham. Mateo 12, 24. Pero los fariseos, al oírlo, dijeron, este no echa fuera los demonios sino por Beelzebú, príncipe de los demonios. Juan 4, 18. Porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. En esto has dicho con verdad. Juan 4, 19. La mujer le dijo, Señor, me parece que tú eres profeta. Juan 4, 25. La mujer le dijo, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Hebreos 13, 8. Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. 52. Ahora bien, si alguien aquí piensa que eso está mal, venga y haga lo mismo. Si no, no diga nada al respecto. Tiene el privilegio. Ahora, en el nombre de Cristo, tomo todo espíritu bajo mi control, para la gloria y honra de Dios. 53. Tendré que hablarte un momento, jovencita. Sabes, nuestro Señor le habló a aquella mujer junto al pozo. Le dijo, dame de beber. ¿Qué estaba haciendo? Fíjate. Dijo en San Juan 5. De cierto os digo, el Hijo que era Él, cuerpo no puede hacer nada por mí mismo, sino como ha visto hacer al Padre. Lo que el Padre hace, se lo muestra al Hijo. Mira. No puedo hacer nada por mí mismo, sino como veo hacerlo al Padre. Jesús no realizó ningún milagro hasta que Dios se lo mostró por visión. No se lo dijo al oído, sino que se lo mostró. Lo que veo no oigo, lo veo hacer al Padre. Eso lo convirtió en un profeta semejante a Moisés, como Moisés dijo. Ahora bien, ¿cuándo conoció al Padre? Deuteronomio 18, 18. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandaré. Juan 4, 7. Vino una mujer samaritana a sacar agua. Y Jesús le dijo, dame de beber. Juan 5, 19. Respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. 54. Él solo iba a Jericó, pero necesitaba pasar por Samaria, y llegó a la ciudad de Sicar. Ahora bien, los samaritanos esperaban un Mesías. Los judíos lo esperaban, y él les mostró su señal. Felipe, Natanael y Pedro, tan pronto como se hizo la señal, dijeron, tú eres el Hijo de Dios. Los rabinos dijeron, este hombre es Belcebú. Bueno, ahora recuerden, los gentiles, los anglosajones, no buscábamos a ningún Mesías. Éramos paganos, romanos, etc. No buscábamos a ningún Mesías. Él solo viene para quienes lo buscan. Mateo 12, 24. Pero los fariseos, al oírlo, dijeron,
Este no echa fuera los demonios sino por Beelzebú, príncipe de los demonios. Mateo 16:16 Respondiendo Simón Pedro, dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Marcos 3:22 Y los escribas que habían venido de Jerusalén decían: Tiene a Beelzebú, y por el príncipe de los demonios echa fuera los demonios. Lucas 11:15 Pero algunos de ellos decían: Por Beelzebú, príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Juan 1:49 Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Rey de Israel. Juan 4:4 Y le era necesario pasar por Samaria. Juan 4:5 Luego llegó a una ciudad de Samaria llamada Sicar, cerca de la heredad que Jacob dio a su hijo José. Juan 4:7 Vino una mujer samaritana a sacar agua. Y Jesús le dijo: Dame de beber. 55 Pero los samaritanos lo buscaban, así que tuvo que pasar junto a ellos, por Samaria. Se sentó junto al pozo. Salió una joven, probablemente de tu edad. Era una mujer de mala fama. Ya has leído la historia. Y él le dijo: Mujer, tráeme de beber. Ella respondió: No es costumbre que tú, siendo judía, le pidas eso a una samaritana. Él le respondió: Pero si supieras con quién estás hablando, me pedirías de beber. La conversación continuó. Finalmente, descubrió cuál era su problema. ¿Recuerdas cuál? Tenía demasiados maridos. Él le dijo: Ve a buscar a tu marido, ven aquí. Ella respondió: No tengo ninguno. Él le dijo: Bien has dicho, le dijo, porque has tenido 5, y el que tienes ahora no es tuyo. Ella respondió: Señor, veo que eres profeta. Sabemos que si el Mesías viene, nos dirá estas cosas. Él respondió: Yo soy. Dejó sus cántaros, corrió a la ciudad y dijo: Vengan a ver a un hombre que me dijo lo que hice. ¿No es este el Mesías? No habían tenido profeta en siglos, y aquí estaba un hombre que afirmaba ser el Mesías, y demostró serlo, y mostró la señal del Mesías. Juan 4:9 Entonces la mujer samaritana le dijo: ¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque los judíos no se tratan con los samaritanos. Juan 4:10 Respondió Jesús y le dijo: Si conocieras el don de Dios, y quién es el que te dice: Dame de beber, tú le pedirías, y él te daría agua viva. Juan 4:16 Jesús le dijo: Ve, llama a tu marido, y ven acá. Juan 4:17 La mujer respondió y dijo: No tengo marido. Jesús le dijo: Bien has dicho, no tengo marido. Juan 4:18 Porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. En esto has dicho con verdad. Juan 4:19 La mujer le dijo: Señor, me parece que tú eres profeta. Juan 4:25 La mujer le dijo: Sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando él venga nos declarará todas las cosas. Juan 4:26 Jesús le dijo: Yo soy, el que habla contigo. Juan 4:28 Entonces la mujer dejó su cántaro, y fue a la ciudad, y dijo a aquellos hombres: Juan 4:29 Venid, ved a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Cristo? Hebreos 13:8 Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. 56 ¿Creerías lo mismo si él hiciera lo mismo, siendo el mismo ayer, hoy y siempre, y está prometido en las Escrituras que lo haría? ¿Hará creer a la audiencia? Sufres de un problema renal. Si es así, levanta la mano. ¿Por qué siempre me lo echan en cara? Alguien dice: Lo adivinó. Yo nunca lo adiviné. Mira, es una buena mujer. ¿Me crees? Ahora, sabes que nunca lo adiviné. Déjame decir algo más. Tu esposo está contigo. Él también sufre, ¿verdad? Una afección de la columna vertebral, ¿verdad? Tienes un niño contigo. Él también sufre. ¿Quieres que oren por él? Tiene un problema en el ojo. Es cierto. Tienes una niña contigo. Tiene problemas renales, como tú. ¿Es cierto? Ahora, todos pueden estar bien si creen. ¿Lo creen? Que Dios los bendiga. Sigue tu camino y estarás bien. ¿Crees? Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Qué es? ¿Qué intenta hacer? A ustedes, descendientes de Abraham, les está mostrando que no está muerto. Yo no puedo hacer esas cosas. Él no está muerto, sino que está vivo, mostrándoles que tienen derecho a poseer las puertas de su enemigo. Eso debería resolverlo.
Génesis 22, 17. Bendeciré te bendeciré, y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Hebreos 13, 8. Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. 58. Esta señora, venga un momento. Supongo que somos de la misma edad, pero, que yo sepa, no nos conocemos. No la conozco, y somos desconocidos. No sé nada de usted. Si es así, levante la mano. Algunos de ustedes reciben tarjetas de oración, y aquí están. Bien, ahora, si el Señor Jesús, si tal vez dijera que intentaba reemplazar al hermano Oral Roberts o a alguno de esos grandes hombres de fe, le diría, señora, ¿qué le pasa? Usted diría, bueno, tengo a fulano. Puede que no sea correcto, no lo sé, pero podría decirle qué le pasa. Él le impondría las manos y diría, Dios me envió a orar por los enfermos. ¿Cree eso? Sí. Gloria a Dios. Vaya creyendo. Está bien, está bien. Dios lo prometió. Pero, verán, vivimos en una época un poco más avanzada. Jesús prometió, como en los días de Sodoma, las obras que yo hago, ustedes también las harán. Lucas 17, 28. Asimismo también como fue en los días de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Juan 14, 12. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. 59. Ahora, si Dios puede decirme lo que han sido, saben si es verdad o no. Él puede decirles lo que serán. Y si es verdad, esto también lo será. Él les dice lo que sea, no sé, pero si me dice cuál es su problema, ¿lo creerían también, público? Realmente debería detenerme. Esa vez, esa persona que estuvo aquí hace un rato, eso debería confirmarlo. Jesús lo hizo una vez. Nunca lo volvió a hacer. Todos en Sicar lo creyeron el testimonio de la mujer cuando vino a contárselo, y ella era una mujer de mala fama. Una cristiana acaba de dejar la plataforma, antes que todos ustedes. Amén. Pero siendo que es más tarde de lo que pensamos, que el Señor continúe demostrando ser el gran y poderoso conquistador, para que la descendencia de Abraham, como Abraham, lo hizo por Abraham una vez, luego lo destruyó y lo volvió a hacer. Abraham continuó creyendo en Dios. Juan 4, 39. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio. Me dijo todo lo que he hecho. 60. No estás aquí por ti mismo. Estás aquí por alguien más, y esa es una dama. Es tu hermana. Y la dama está bajo la sombra de la muerte, y sufre de diabetes. Y no es de aquí. Es de Luisiana, una región pantanosa. Y aquí hay otra cosa, para que la audiencia lo sepa. Tienes una hija que está muy enferma y planea asistir a esta reunión, y tiene epilepsia. Cierto. ¿Es cierto, no? ¿Crees eso? Si eres descendiente de Abraham, acéptalo, sal y sé sano, en el nombre de Jesucristo. ¿Crees? Ciertamente. Recuerda, es su promesa. Él dijo que lo haría. Cumple su promesa. ¿Cómo estás? Somos desconocidos el uno para el otro. No te conozco, pero Dios sí te conoce. ¿Crees? Si Dios puede revelarme tu problema, entonces sabes que tiene que provenir de algún poder espiritual. Ahora, solo hay dos cosas que podrían surgir. Cuando termine, será inexplicable porque es un fenómeno, y también una paradoja. Algo, bueno, irrazonable, pero cierto. Sería una paradoja. Y ahora, sabrán si es cierto o no. Sabrán si él les dijo la verdad. 61. Recuerda, no te conozco. Tiene que ser alguien aparte de mí. Si haces como los fariseos, que decían, oh, es un espíritu maligno, entonces tienes esa recompensa. Si crees que es Cristo, tienes su recompensa. La razón por la que puedes creerlo es porque Él lo prometió para este día. Y no ha sido así desde entonces. Eso lo convierte en el fin del mundo. Alguien se te aparece constantemente. Es un hombre canoso. Es tu esposo, sentado ahí mismo. Intenta aceptar su sanidad, a la sombra del cáncer. Un tumor, cáncer. Tienes problemas renales, problemas de vejiga. Son el señor y la señora Little. ¿Es cierto? Cree con todo tu corazón y serás sanado. Dijiste cómo se llamaban. Por supuesto. ¿No le dijo Jesús a Pedro, te llamas Simón, hijo de Jonás? Marcos 3, 22. Y los escribas que habían venido de Jerusalén decían, tiene a Beelzebú, y por el príncipe de los demonios echa fuera los demonios. Lucas 11, 15. Pero algunos de ellos decían, por Beelzebú, príncipe de los demonios, echa fuera los demonios.
Juan 1:42 y lo trajo a Jesús. Y mirándolo Jesús, dijo: Tú eres Simón, hijo de Jonás. Serás llamado Cefas, que significa piedra. 62 Aquí hay un hombre. Somos desconocidos el uno para el otro, Señor. No lo conozco, pero usted es un hombre como Pedro que viene al Señor Jesús. Nos reunimos. ¿Cree que soy su siervo? ¿Cree que lo que dije es verdad? Si puede creerlo, si hubiera algo que pudiera hacer por usted, lo haría. Pero no hay nada que pueda hacer. Él ya lo ha hecho. Es solo algo para que lo crea. Pero vea, no sería yo. Si fuera yo, haría todo lo posible por usted. Pero él me dio un don, y simplemente me relajo ante él y él habla. ¿Lo creen? ¿Lo creen, público? 63 Quiero encontrar un hombre. Tienes varios problemas. Uno de ellos es que tienes un tumor en el ojo derecho. Ese es tu principal problema. Y aquí hay otra cosa. Una mujer aparece constantemente. Es tu esposa. ¿Crees que Dios puede decirme qué le pasa a tu esposa? Su problema está en la boca, son los dientes. Así es. ¿Crees que es el mismo Jesús que sabía quién era Simón Pedro, quien podría decirme quién eres? ¿Te haría creer mucho? Sí, Oscar Barnes. ¿Es cierto? Sigue tu camino a casa, sana. 64. Desconocido para ti. No te conozco, pero Dios sí te conoce. ¿Crees que Él puede decirme cuál es tu problema? ¿Lo creerías con todo tu corazón? Tu problema está alrededor de tu garganta y en tu pecho. Es una descomposición ósea. Te están saliendo bultos y nudos dentro de la estructura ósea. No eres de aquí. Estás en una ciudad que tiene naranjales por todas partes. Se encuentra en un valle con una panorámica de montañas detrás. Hay un hotel llamado Antler. Es San Bernardino. De ahí es de donde eres. Regresa, Jesucristo te sana, si lo crees. Solo hay una cosa que puede curar el cáncer, y es Dios. ¿Crees que Él te sanará? Créelo. Ve, y que el Señor Dios te sane por completo. 65 La razón es, extremadamente nervioso, muy alterado por este nerviosismo. Tu estómago está en un estado tal que no puedes digerir la comida. La vomitas, con ácido en la boca. Al final de la tarde te sientes muy cansado y todo. Tienes una úlcera péptica en el estómago. ¿Crees que es Jesucristo quien te puede decir eso? Ve a cenar. Cree con todo tu corazón. ¿Cómo estás? Hay muchas cosas mal, pero una de las cosas que temes es que vas a quedar paralizado por una artritis. ¿Pero crees que Dios te sanará, que te curará de eso? Señor Jesús, te ruego que se lo concedas a mi hermana. Dale la vista, quítale el problema de la señora y cura la artritis, en el nombre de Jesús. Amén. Ve ahora, creyendo. Él lo hará. Estarás bien. No dudes, simplemente sigue caminando. Cree con todo tu corazón. Los problemas del corazón son algo terrible, pero Cristo sana el corazón. ¿Crees eso? Ve, créelo, todo se acabará, completo. ¿Crees que vas a quedar lisiado? Yo tampoco lo creo. Es artritis. Pero esa sombra ahí, eso es cáncer. ¿Crees que Él lo sanará? Ve creyendo, Él te sanará. Te ha estado molestando bastante tiempo, un bloqueo en el corazón. ¿Pero crees que se acabará esta noche? Ve, créelo, Él te sanará. Has tenido un pequeño problema con el problema de una señora durante mucho tiempo, y luego te cuesta levantarte por la mañana. Tienes las extremidades rígidas, apenas puedes caminar, o levantarte durante el día a veces. Es artritis. Ve, no dudes. Ya no lo obtendrás. Cree con todo tu corazón. 66 Tienes varias cosas, complicaciones, pero lo único que te molesta tanto, también crees que es artritis, que te está paralizando. ¿Crees que Él te hará caminar y estar bien? Ve, créelo con todo tu corazón, Jesucristo te sanará. Nervioso, corazón y artritis, pero ¿crees que Dios te sanará? ¿Lo crees? Ve, cree en el Señor Jesucristo. Ese estómago te ha dado muchos problemas en los últimos años, ¿no es así? Ya no lo hará. Ve, creyendo. Dios te bendiga. Tú también puedes. Tu estómago está sanado. Ve, cree con todo tu corazón, no dudes. Tienes dificultad para respirar. Esa vieja asma realmente te deprime, ¿no es así? ¿Crees que se va a acabar ahora? Muy bien, ve creyendo. Aleluya. ¿Crees con todo tu corazón? 67 Un momento. ¿No ves esa luz ahí? Una pequeña mujer de color mirándome, sentada aquí abajo. Tiene un tumor en el lado izquierdo. Tiene complicaciones renales. Ten más fe, no tienes que subir. Se acabó. Solo créelo. Amén.
Ten fe en Dios. ¿Lo crees? ¿Crees, hermana? ¿Conoces ese problema de columna, sentada aquí? ¿Crees que Él te sanará? No lo dudes. Puedes tenerlo, si tan solo lo crees. El hombre que está sentado aquí mirándome sufre de problemas de próstata, se levanta por las noches y cosas así. ¿Lo crees, señor? Entonces se acabará, si lo crees. 68. Aquí está un hombre de color, sentado aquí, mirándome. Sufre de epilepsia. También busca el bautismo del Espíritu Santo. Póngase de pie, señor. Reciba su sanidad. Que Dios le conceda el bautismo del Espíritu Santo. Amén. Sentado justo frente a mí hay un niño, sentado allá, que también tiene epilepsia, como si se desmayara, sentado allá afuera, al otro lado. ¿Cree usted que Dios sanará al niño? ¿Lo cree de todo corazón? Entonces Dios sanará al niño. 69. Creen todos. ¿No es él verdaderamente la descendencia real de Abraham? ¿No es él el poderoso conquistador? ¿Prometió que pueden poseer las puertas del enemigo? ¿Cuántos de ustedes están atados, sienten la presión del enemigo? Levanten la mano si sienten la presión del enemigo y son descendencia de Abraham. Levanten la mano así y digan, hermano Branham, estoy nervioso. Oh, hay como un 80% de ustedes con eso. Digan, es tan densa ahora, toda la multitud se está volviendo como una gran nube, casi me está cegando ahí donde están. Génesis 22, 17. Bendeciré te bendeciré, y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. 70. ¿No ven que hay 20, o 30, quizás, casos o más, aquí mismo en esta plataforma y en esa audiencia? Dios no falla. Es Jesucristo, el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Lo creen? Entonces, ¿por qué no, cada descendencia de Abraham, por qué no toman la llave ahora? El gran conquistador que la conquistó por ustedes está aquí. Él ha demostrado estar aquí. ¿Le creen? Entonces tomen su llave de la fe, extiendan las manos y digan, Jesucristo, creo en mi sanidad ahora mismo. Póngase de pie, levante las manos, abra su fe ahora. Creo, Señor Jesús. Creo ahora mismo. Ahora impónganse las manos. Extiendan las manos el uno al otro, otra descendencia de Abraham. Ahora oren por esa persona. Impónganle las manos. Jesús dijo, estas señales seguirán a los que creen. Si ponen las manos sobre los enfermos, sanarán. Satanás, has perdido la batalla. En el nombre de Jesucristo, sal de aquí y deja ir a esta gente, para la gloria de Dios. Hebreos 13, 8. Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos.